el senador provincial Francisco Durañona. Paco, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿cómo anda la cosa? Bien, bien. En la incertidumbre, ¿no? Como todos, y preocupado también. Primero por la situación sanitaria que estamos viviendo, absolutamente extraordinaria, jamás antes vista, sin antecedentes en la historia de la humanidad. Sí, de haber vivido pandemias, pero no hay antecedentes de haber vivido una situación donde todo el mundo en tiempo real comparte no solamente los avances de la pandemia, sino también la toma de decisiones acertadas, erradas. No hay una toma de decisiones absolutamente uniforme en el orden planetario, con además movimientos geopolíticos que por supuesto van a darse en el marco de esta situación, y también la preocupación en nuestra propia comunidad, donde tenemos muchísimos adultos mayores, mujeres y hombres de más de 60, 65 años, que es la población de riesgo, y que evidentemente la situación de aislamiento se va a tener que profundizar, principalmente en esos casos, en esas situaciones. Y por otro lado también la preocupación respecto a la situación económica nacional, provincial, de San Antonio de Areco, de nuestra región, que efectivamente va a generar unos daños colaterales, unos coletazos muy fuertes, peores, y esto ya está reflejado, por ejemplo, en números de cheques rechazados, para decir un ejemplo, mucho peores que de lo que fue el 2001. Así que, bueno, vamos a transitar momentos muy difíciles en el mundo, en la Argentina, y por supuesto San Antonio de Areco no va a estar al margen. Por eso, como argentinos, como arequeros y como dirigentes políticos, en el caso mío, pensando, tomando decisiones, planificando, transitar esta coyuntura, pero principalmente el día después, ¿no? El día D. Paco, dentro de toda esta situación, en donde la salud pública nacional toma gran relevancia, todo el sistema de salud, una noticia alentadora, que fue la recuperación del hospital en Pergamino, del Maiztegui, que usted lo estuvo visitando también. Sí. El año pasado había estado también. Sí, porque el Instituto Maiztegui es, así como el Malbrán, uno de los establecimientos de investigación epidemiológica y de producción de vacunas y soluciones frente a determinado tipo de pandemias. Y en el caso del Maiztegui, del Instituto Maiztegui, que está en Pergamino, pero que por supuesto tenía un protagonismo muy importante en nuestra región, en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, sobre enfermedades vinculadas con la ruralidad, porque esa es la especialidad del Instituto Maiztegui, y esa fue la especialidad de Maiztegui, que fue el fundador de ese instituto. De hecho, el año pasado, cuando fui a visitar el instituto, lo hice con la hija del profesor Maiztegui, y para acompañar a los trabajadores, a los profesionales, a los investigadores que dependen de ese instituto, porque, como tantas otras cosas, como desde el Ministerio de Salud de la Nación, que fue bajado a categoría de secretaría, pasando por, ayer nos enteramos, ambulancias que la gobernadora Vidal había dejado abandonadas, sin ningún uso, hospitales que no se quisieron continuar, ni inaugurar, ni arrancar, como el caso del Hospital de San Antonio de Areco, enormes cantidades de dosis de vacunas que quedaron también aisladas en algún archivo o en alguna oficina de por ahí, cuando estaba avanzando muy gravemente situaciones de enfermedades que ya habíamos superado ampliamente, hasta de financiar
establecimientos fundamentales para atender epidemiologías y para la investigación y la tecnología, como son el Instituto Maiztegui. Hoy, a meses de aquella visita que fue a fin del año pasado, habrá sido en agosto, septiembre, el Instituto Maiztegui no solamente es uno de los establecimientos que está más avanzado en la investigación y la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, sino, y esto es más importante, que el Instituto Maiztegui hoy es el responsable de que los resultados de los hisopados que se hacen en San Antonio de Areco y en toda la región sobre posibles contagiados de este virus se realicen en 24-48 horas, cuando hasta no hace muchos días atrás necesitábamos no menos de una semana para encontrar el resultado. Y esa diferencia entre 24, 48 horas y una semana es abismal para la toma de decisiones y para evitar contagios y además también para poder tener liberado, hoy que es el tema fundamental, la capacidad hospitalaria de atención de nuevos posibles contagiados. Así que, como en este pequeño ejemplo, ¿no?, del Instituto Maiztegui, algo desconocido en general para las comunidades, porque se desconoce cuando no se le da importancia a lo público. Como un ejemplo tan pequeño demuestra la importancia que tiene lo público, el Estado, la inversión en investigación, y que todos esos discursos de no se puede gastar más de lo que entra y dentro de ese esquema dejar tiradas vacunas, ambulancias, hospitales o centros de investigación como el Instituto Maiztegui, hacen un daño terrible que tiene mucho que ver con la situación que se está viviendo hoy. Porque si hubiésemos tenido 4 años de normalidad en la inversión pública en salud, hoy no tendríamos que estar avanzando en este tipo de situaciones. Si hubiésemos tenido un avance conforme lo previsto en materia sanitaria en San Antonio de Areco, con un nuevo hospital o con inversión verdadera desde la provincia, desde la nación, en mejorar nuestros centros de salud, como veníamos teniendo hasta el 2015, hoy la escuela de arte, o ex escuela de arte, como le dice el intendente, no tendría los alumnos y su familia docente no tendrían la incertidumbre de que quizás sea muy difícil volver a recuperar ese edificio en el corto plazo. Así que en ese marco me parece interesantísimo que se hagan estas comparaciones, ¿no? Para reivindicar el rol del Estado y de lo público, que muchas veces se lo trata de despilfarro o de que no se puede gastar más de lo que ingresa. Otra cosa que me pareció interesante y que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con esto del Estado es el convenio de la región sanitaria cuarta con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, con la carrera vinculada a lo que es el acompañante terapéutico. Porque hay muchas personas que, yo diría que todos estamos, más allá de concordar con la medida necesaria del aislamiento, que a todos nos ha afectado de muchas maneras, desde lo psicológico también, obviamente. Principalmente. No lo entienda esto que uno está discutiendo la medida del presidente, sino las consecuencias que trae. No, igual se puede discutir, yo la discuto, ¿eh? pero digo, que las trae. Y esto de que, a ver, cómo se articula, ¿no? La universidad, el aporte que puede hacer a la salud, el tema de la región sanitaria cuarta, la crisis, ya ha dejado de ser una emergencia, yo creo que es una crisis, con todas las características, y lo particular de esta carrera, de los acompañantes terapéuticos, que me decía un amigo que la cursa, va a ser de un valor, de una experiencia para el alumno impresionante, este convenio. Sí, volvamos al punto que hablábamos recién, ¿no? El rol del Estado y de lo público. La importancia que se le ha dado hasta el año 2015 a la educación pública, a las nuevas universidades, a la investigación y la tecnología. No olvidemos que llegamos a poner en órbita satélites que son fundamentales, por ejemplo, para San Antonio de Areco, para poder medir como corresponde posibles afectaciones en materia de lluvias, de tormentas hidráulicas. Teníamos una relación desde el Estado con el Instituto Balseiro en ese sentido, o con el INVAP, que era impresionante, cosas que
para el argentino no era común, salvo en épocas muy, muy lejanas del primer peronismo, de poner en valor y poner la inversión pública direccionada a desarrollo estratégico del Estado en las áreas más vitales, como por ejemplo la energía, otra de las grandes discusiones que se dieron entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri, ¿no? Y que terminó afectándonos, algo que pensábamos que era una discusión que no nos afectaba a los ciudadanos de a pie, en el pago de las tarifas de servicios públicos de electricidad y de gas. Ahí se ha dejado claramente plasmado lo que significa la visión sobre el rol del Estado desde un lugar y desde el otro. Y bueno, por eso ha sido tan importante el avance en materia, y escuché tu editorial de la mañana, que suscribo absolutamente, en materia de acceso a la educación superior, vinculado con el arraigo, para que en zonas como las nuestras, rurales, donde no había una cultura vinculada con la educación superior, sino que la educación superior estaba reservada a los grandes centros urbanos y a determinado tipo de carreras tradicionales. Lo interesante de este nuevo modelo universitario no es solamente traer la educación superior al territorio, sino que la educación superior que viene al territorio se adapte también a las necesidades del territorio. Y ahí entran oficios, carreras muy propias y tradicionales de nuestro entorno, como puede ser acompañante terapéutico, o como puede ser maestro mayor de obras, o como pueden ser tantos oficios que son propios de nuestras costumbres. Lo de la producción equina, que la fue, producción equina, fue bien antes de la universidad, pero es lo mismo, digamos, el CUBA y la UNSAD es lo mismo, digamos. Sí, y además marcó el rumbo que se le quería dar a este modelo universitario. Es decir, un modelo universitario que tome las costumbres de los oficios que se desarrollaban en nuestra región y le dé jerarquía académica. Es decir, no solamente el médico, el abogado, el escribano o el contador son títulos prestigiosos. Este es un poco el modelo que se quiere instalar. También el laburo del maestro mayor de obras, del que va a laburar todas las mañanas a la construcción, ese impulso solidario del acompañante terapéutico, bueno, se le quiere dar la jerarquía y además la capacitación para que esos oficios se hagan de la mejor manera posible. Y esto es lo que se firmó el otro día en la universidad, donde no solamente toma un rol la Universidad Nacional en el marco de las necesidades de las políticas públicas que surgen a partir de una pandemia, qué importante hoy es el rol del acompañante terapéutico, como hablábamos hace un rato, con los adultos mayores, con algún familiar que tiene algún problema de discapacidad, y que la familia pueda confiar en que puede dejar a ese familiar en manos de un acompañante terapéutico que tenga certificada su actividad por una universidad nacional o por un instituto de formación, como son los que tenemos en San Antonio de Areco, que son muy prestigiosos. Pero además, fíjate que ese modelo ha sido exitoso, ya que hoy la Universidad Nacional de San Antonio de Areco no solamente tiene 1.200 alumnos cursando actualmente todas las carreras para el año 2020, sino que además en la práctica esta de la educación online, que no te queda otra que hacerlo, ya que están vedadas las posibilidades de concurrir a clases, tienen un promedio de 700 alumnos diarios online en las plataformas de la universidad, interactuando con sus docentes, con sus profesores, y eso va a ser una bisagra que va a marcar un antes y un después, que refuerza enormemente el arraigo. Nos contaba el rector Jerónimo Anchil que hoy tiene alumnos en 60 pequeños pueblos y localidades de toda la región que se pueden comunicar vía online. Y por eso es necesario fortalecer determinadas políticas públicas para aprovechar esa lógica, lo mismo que en materia educativa, donde también lo veo con mis hijos, y vos lo verás con los tuyos, se está trabajando mucho de manera online, reforzar el esquema de conectividad. Otra de las cosas que se abandonaron del 2015 en adelante. Así que yo estoy muy orgulloso con lo que ha sido el desarrollo del modelo universitario en San Antonio de Areco y que vos explicaste muy bien, tuvo su origen
en aquel centro universitario, en una decisión política que tomamos como municipio, donde toda la comunidad se fue involucrando, desde no sé, el afecto por esa manzana educativa, o porque le gustó el edificio, o porque hijos o hijas, o uno mismo, primera generación de estudiantes universitarios en toda la familia, pudieron por primera vez entrar, aunque no hayan estudiado nada. El hecho de entrar a un ámbito académico universitario, o tenerlo a una cuadra o a 10 cuadras de tu barrio, ya cambia. Totalmente. Desde el punto de vista cultural. Y si nos fijamos desde ese punto de partida, que fue agosto de 2012, y más allá de las contradicciones y conflictos que ha habido en el medio, que siempre hay en la vida de las comunidades. Sí, perdóname, agosto de 2012 el centro universitario, pero la Universidad Nacional se promulgó, vos dijiste bien, en diciembre del 2015, porque fue días antes de terminar el mandato, y hoy, a 4 años escasos, mirá el desarrollo que ha tenido. Iba ahí. Y me parece que ahora viene, una vez superado esto de la pandemia, del coronavirus, viene una etapa mucho más favorable para las universidades, por el ministro Trota, por Jaime Persic, que ya Persic ha demostrado su valía en el periodo anterior, y que no es la misma visión que tiene de la educación en general y de la universidad en particular, el kirchnerismo, versión Alberto Fernández ahora, que cada vez se va pareciendo más, y con buenos modales, si usted quiere, y que la que tuvo el macrismo. Totalmente, y ahí tuvimos una pizca de suerte, y esto hay que reconocerlo, pero me parece interesante también trabajar sobre ampliar. La responsabilidad nuestra como frente político es ampliar la participación, ¿no? Y creo que lo que ha sido la experiencia de los 4 años que se vivieron en la Argentina va a ser muy contundente, más el perfil que Alberto Fernández le está dando al gobierno, y la responsabilidad y madurez con que se están manejando los líderes de nuestro frente político. La veíamos a Cristina Fernández de Kirchner compartiendo la mesa con el presidente Alberto Fernández en el anuncio sobre la oferta para cancelar la deuda con los acreedores privados extranjeros, junto con lo que sería hoy quizás el líder de la oposición, Rodríguez Larreta, y gobernadores con quienes nadie hubiese imaginado ver a Cristina sentada junto a ellos, como el caso de Gerardo Morales, y lo que es más interesante aún, todos saliendo públicamente a acompañar la oferta pública que hizo Alberto Fernández respecto de esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que la Universidad Nacional de San Antonio de Areco no sería lo que hoy es si no hubiese sido por el impulso que le dio desde la Secretaría de Política Universitaria, el lugar que hoy tiene Jaime Persic, Dania Tabela, con quien hemos discutido muchísimo, y creo que esa pelea, y en esto yo quiero reivindicar la importancia de la lucha política, para que hoy la universidad sea lo que es, para tratar de empujar con la poca espalda que teníamos en ese momento, que no se perdiera el objetivo que originariamente teníamos con respecto a la UNSADA. Pero Dania Tabela, que es una dirigente del interior, viene de Junín, y además ha sido referente en el desarrollo de la UNOVA, que también es un gran modelo universitario del interior, pertenece a la militancia radical alfonsinista, pertenece a lo que podría hoy representar el espacio progresistas, y tiene una mirada respecto a lo público y a lo universitario que comparte mucho con nosotros. ¿Vos te acordás cuando vino el rector de la Universidad Nacional de La Plata por los 70 años o por los 100 años de la reforma universitaria? En el 2018. Fernando Tauber, que también, un hombre de militancia radical alfonsinista, pero una reivindicación muy fuerte al peronismo y al peronismo kirchnerista respecto a la apuesta que se le ha dado a la educación universitaria. Entonces, es importante poner también arriba de la mesa los que han sido responsables del éxito de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que incluye dirigentes políticos que son de otras fuerzas,
pero que coincidimos en la importancia del rol del Estado. Y esto viene a fortalecer las construcciones de los frentes de aquí en más, ¿no? ¿Cuál es la consideración que uno tiene respecto del rol del Estado? Y por eso hoy tenemos cercanía con Andrés Santedomenico y el espacio que él lidera, porque tenemos, a pesar de diferencias que por supuesto no desaparecen, coincidencias que son mucho más importantes que las diferencias respecto a cuáles son las decisiones de políticas públicas que debemos tomar para el desarrollo de nuestros pueblos. Paco, acá me llaman dos o tres docentes de la Escuela de Arte que preguntando qué opina al respecto. Si se puede conseguir si se podrá tramitar en algún momento el edificio, me pregunta alguno, en algún otro lugar, si desde la provincia se puede hacer algo, si ahora esta cuestión que se ha trasladado del hospital ahí, que sí, me claro. Están pidiendo los pacientes que hablemos más de lo local. Sí. Y yo no... Está bien, pero es importante comprender que todo lo que impacta en lo local tiene que ver con lo regional, con lo provincial, con lo nacional y con lo internacional. Y es importante poder comprenderlo. Y vuelvo al ejemplo. Si nosotros hoy tuviésemos, por lo menos a punto de terminar la obra del nuevo hospital, hoy la Escuela de Arte no tendría esta incertidumbre. Una obra que fue combatida por todo el arco político que hoy gobierna San Antonio de Areco, con el argumento de que no era necesario tener un nuevo centro de salud. Y sin embargo, cuán necesario era que hemos tenido que correr a una escuela de su lugar y escuchar a las autoridades actuales hablar de ex Escuela de Arte. Más allá de esta situación coyuntural, es cierto que nosotros hemos trabajado con la Escuela de Arte y se impone que así sea, y siempre hemos creído que la Escuela de Arte de San Antonio de Areco debe ser un modelo, así como lo es la Universidad Nacional, para la región y para el país, vinculado con el arraigo, que no solamente debe ser sobre las grandes carreras estratégicas vinculadas con la producción la cultura va de la mano, siempre lo hemos dicho, y creo que en nuestra gestión ha quedado demostrada la importancia que nosotros le damos a la cultura, al arte, y además el cuerpo docente, los alumnos de la Escuela de Arte tienen una calidad y una profundidad en las distintas manifestaciones que no solamente hay que cuidarlo, sino que hay que desarrollarlo y hacerlo crecer. Sí, hay que trabajar, efectivamente, y lo vamos a hacer. Por supuesto, cuando salgamos de esta situación, no me parece que sería oportuno llevarle ahora al ministro de Educación de la Nación una propuesta que no esté vinculado con esta situación. Pero sí estoy totalmente en línea, no por lo que está sucediendo ahora, sino de siempre, en que la Escuela de Arte tenga su propio edificio, un edificio moderno. Me parece que sería muy interesante una articulación de la Escuela de Arte con la universidad, muy interesante. La universidad va a tener espacio, la universidad también le hemos cedido cuando éramos gobierno y hemos gestionado que lo que iba a ser el Centro de Prevención de las Adicciones, ahí frente al barrio Papa Francisco, que ya está en manos de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Ahí también hay espacio para poder aprovecharlo. Por supuesto que cuentan con nosotros para trabajar en ese sentido. Más allá de que vuelva el edificio a manos de la Escuela de Arte, que creo que es lo lógico y que lo que debería pasar, pero no está mal que lo subrayemos. Se merece la Escuela de Arte un nuevo edificio moderno, adaptado a las necesidades y a la importancia que ella tiene. Acá me mandan hasta la ordenanza, mire, con fecha de año 2012, como venimos manifestando, de cuando se hizo el comodato. Sí, pero el comodato siempre tiene esa... sí, que se puede revocar. Exactamente. Los establecimientos educativos tienen que tener sus edificios propios. Esto es fundamental. Lo mismo pasaba con el secundario de la Manuel Belgrano en el Nacional. Sí, había un comodato, pero esa convivencia siempre era, todos los años, motivo de alguna incertidumbre, de recordarlo, de firmarlo cuando se vencía.
Así como fuimos a un nuevo edificio para el secundario de la Manuel Belgrano, así como fuimos a un nuevo edificio de la escuela técnica, porque recordemos que antes de la escuela de arte, ahí estaba la escuela técnica. Sí, sí. Con lo cual es absolutamente posible y desde ya que vamos a trabajar en ese sentido, como siempre lo hemos hecho en materia de educación pública en San Antonio de Areco. Como cada radio y también cada programa tiene su audiencia, nosotros tenemos una audiencia particular. ¿Qué me preguntan para los clubes que están atravesando también una situación? ¿Se piensa algo desde provincia? ¿Tienen alguna cosa? ¿Hay que esperar un poco más? La verdad que herramientas para organizaciones de la comunidad, como por ejemplo los clubes sociales y deportivos, hay y habrá absolutamente a disposición para el momento en que sean necesarios. Nosotros como espacio político, desde el Consejo Deliberante y desde cada uno de nosotros, estamos absolutamente abiertos, a disposición y de hecho trabajando codo a codo con todas las necesidades que tiene nuestra comunidad. Así que a cualquier autoridad de los clubes, presidentes, socios o familia de los clubes que entienda que hay alguna necesidad o algún acompañamiento o se necesita planificar algo, y me parece muy bueno que estemos trabajando en la planificación de la salida de la crisis y no quedarnos encerrados en el temor que nos genera la diaria. Estamos enteramente a disposición desde nuestros lugares de responsabilidad política local, como así también desde los lugares que tenemos en la provincia y la pertenencia política al gobierno provincial y nacional. Y va a ser muy importante el rol de los clubes, como siempre lo ha sido. Pero para salir de esto va a ser muy importante el rol de los clubes. Estamos los clubes que van a llevar 2 meses casi sin ingresos y los gastos siguen, el mantenimiento, más allá de que no haya competencia. Estábamos hablando esto de la escuela de arte. Bueno, pero se han tomado decisiones del gobierno nacional respecto a las no consecuencias de no afrontar los pagos de servicios públicos, que están prohibidos los cortes, es decir, que herramientas hoy a disposición para sostener lo que significa la vida de estas instituciones, sectores de la producción, hay y muchas. Y si faltan, nos las tienen que transmitir y nosotros las trabajaremos para que se consolide. Viene una etapa esto de planificar la salida de la emergencia. Una de las partes central de nuestra economía es el turismo, y ha sido uno de los rubros más afectados por estas medidas de aislamiento, y a la par de eso hay otro rubro que podría ser como de la industria del espectáculo, que por ahí uno no le presta atención hasta que se pone a mirar el asunto. Tenemos cumpleaños, casamientos, etcétera, la cantidad de gente que trabaja en eso. Claro. Y posiblemente estos que necesitan reunión de gente se estire mucho más en la restricción o el aislamiento. Ahí tenemos que pensar entre otras cosas en esos rubros, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos llamados tienen en el teléfono? No, muchísimos. Pero me quería fijar, porque tengo el dato de cuánto ha sido la cantidad de beneficiarios del ingreso familiar extraordinario en San Antonio de Areco, que en definitiva está un poco orientado a el cuentapropista, ¿no? O el cuentapropista o el trabajador informal o el que está vinculado con ese tipo de servicio, que debe ser un número más que interesante, y que si bien dice extraordinario, que puede eso leerse como de única vez o para un solo mes, lo cierto es que ya está instalado que se va a prorrogar el pago de ese ingreso familiar extraordinario. Y además me parece importante remarcar que ha sido absolutamente exitoso esa prestación. Estamos rondando los 8 millones de beneficiarios de este ingreso familiar extraordinario. Mirá, no lo encuentro. Me parece interesante tener bueno, ya lo voy a buscar y te lo voy a pasar, porque me parece que es un dato... La cantidad específica de ingreso familiar extraordinario que tiene San Antonio de Areco.
Pero sí, en lo que hace a turismo, por ejemplo, hemos hablado he tenido conversaciones con el ministro Matías Lamens y con el ministro de la provincia, Augusto Costa, justamente para ver qué herramientas se pueden poner a disposición de los prestadores turísticos, más allá de todas las que ya están a disposición, que son muchas, pero ya estaban al salir, y seguramente la semana que viene se van a conocer las nuevas medidas específicas para el sector turístico que, por lo que se ha podido, se ha filtrado de las reuniones que se han ido conversando con el ministro de... 2.127 beneficiarios del ingreso federal extraordinario. De los 10.000 pesos. Por eso, 2.127 por 10.000, ese es el monto que ingresa en los bolsillos de... 2.100.000 pesos. Exactamente. Que se gastan todos acá. Exacto. Paco, perdón, te decía que va a haber esta semana anuncios respecto al sector turístico muy, pero muy beneficiosos para, enfrentar esta situación que no sé si hay algún sector, por lo menos en lo que es nuestra comunidad y nuestra región, más afectado que el turismo y que más le va a costar salir de esto, porque el movimiento turístico internacional, más allá de que salgamos del aislamiento, para recuperarse va a tardar un tiempo más que prolongado. Sí. Entonces, eso también lo veo como una oportunidad, porque lo que se va a desarrollar va a ser el mercado interno en la Argentina. Exacto. Muy fuertemente. Y San Antonio de Areco, para el turismo local, es una fuente de posibilidades inagotables, obviamente por las condiciones y ofertas y belleza natural que tiene San Antonio de Areco, pero también por cercanía y porque tenemos la infraestructura turística, hotelera y gastronómica y por supuesto cultural totalmente disponible para que sea uno de los destinos turísticos preferidos para dejar de lado otros destinos que tienen que ver con el turismo internacional. Así que me parece que ahí tenemos una buena oportunidad. Bueno, de alguna manera sí nace esta última etapa del turismo ya por 2002. Claro. Como salida de la crisis con los Viva Las Pampas, estaba Felipe Solá, el gobernador, María Teresa García. Se ha tenido desarrollo turístico en San Antonio de Areco, tiene más de 100 años, digamos. Y ahí podemos encontrar varias etapas. Ni hablar. Una de las últimas fue esa, ¿no? Que con el famoso Viva Las Pampas, con las fiestas populares y demás, que bien que se podría fortalecer esa experiencia. Por supuesto, y es un rubro que tiene un movimiento económico importantísimo, y no lo limitemos al turismo. El fortalecimiento del mercado interno a San Antonio de Areco en su matriz agroindustrial también va a ser fuertísimo. Lo hablamos la otra vez. Creo que la salida para la Argentina de esta situación es una oportunidad como nunca antes hemos tenido, mayor incluso que la salida del 2001 y que la salida de la posguerra en la época del primer peronismo, si efectivamente se toma la decisión de avanzar en una agresiva inversión pública en materia de desarrollo federal, logístico, de transporte, de los circuitos productivos, y eso a mí me encuentra trabajando en ese aspecto. Hemos tenido el día jueves una reunión con el Mercado Central, que hoy conduce la Unión de Trabajadores de la Tierra, porque estamos trabajando en la creación de mercados concentradores, símil Mercado Central, en las distintas regiones. Y por supuesto que nuestra región es una zona emblemática para poder tener un mercado concentrador que disminuya fuertemente los precios logísticos y que fomente la producción local. Aquello que hicimos en San Antonio de Areco con las ferias locales, con la promoción de la cercanía y la producción local de alimentos, bueno, eso hay que llevarlo a nivel provincial y a nivel nacional. Y están dadas las condiciones, ya que al frente del Mercado Central están nada menos que quienes han fomentado la agroecología y la producción local de alimentos. Última pregunta que tiene que ver con dentro de las actividades esenciales que han quedado fuera del decreto de la cuarentena
y que es un tema que viene de bastante tiempo en Areco, que es el de la autovía. Hace mes y medio estuvo el ministro Catopodis, hace 10 días estuvo Gustavo Arrieta, que es un viejo conocido también de acá del pueblo, sí, tal cual. Que ahora está al frente de Vialidad Nacional. Así es. ¿Qué hay al respecto de eso? Algo estuvimos hablando con Luis Lupini la semana pasada sobre el acceso, que va el proyecto que se había puesto... Perdóname, sí. Son 20 millones de pesos 20 millones. Soy por muy mes. malo para las matemáticas. Son 20 millones de pesos por mes. O sea, que estamos hablando de... esto seguramente se va a prolongar por 2 meses. Van a ser entre 40 o 60 millones de pesos que van a ingresar a San Antonio de Areco por el ingreso federal extraordinario. Perdón, quería aclarar. No, algo está pasando, me están volviendo loco con los mensajes y demás. No, es una situación... esto es lo que define, es que estamos viviendo una situación más allá de la pandemia, más allá de la emergencia mundial, con repercusiones nacionales, con las características que se le ha dado aquí en Argentina para afrontarla, con sus repercusiones económicas, pero lo que me está indicando el mensaje es que hay una situación de disconformidad con las respuestas locales que se están dando, desde el gobierno municipal y demás. Paco, cerramos. Autovía. No, yo creo que respecto a ese tema, que me parece importante también encararlo, yo lo que siempre vengo sugiriendo, y nosotros como bloque opositor, lo he hablado personalmente con el intendente, y vamos a insistir, porque además vemos que está sucediendo en el orden nacional, insisto. La foto del día jueves, creo que fue, o viernes, ya perdí la cuenta, no sé si fue ayer o antes de ayer, de Alberto Fernández con Cristina, Sergio Massa, Larreta, Gerardo Morales, el gobernador de Corrientes, que es también de la dura de Cambiemos, todos apoyando, el propio Schiaretti, la propuesta, ha demostrado que hay algo superior a nuestras diferencias que nos obliga a trabajar en conjunto. Entonces, insisto nuevamente y públicamente, para que, sin importar los números de mayorías que puedan tener hoy las autoridades locales para imponer sus decisiones, se trabaje de manera coordinada y consensuada. Y a quien más le va a convenir eso es a las autoridades locales, porque sus decisiones en un momento de crisis van a tener consenso y fortaleza, y porque esas decisiones saldremos todos a defenderlas y no generarán debates y discusiones. Y lamentablemente no vemos que haya esa apertura al trabajo conjunto. Más bien vemos cierto retaseo a generar esos ámbitos de discusión y trabajo conjunto. Pues bueno, no importa, nosotros igual seguiremos insistiendo en eso y trabajaremos desde el lugar que nos toca para acompañar la demanda local, que por supuesto la tenemos al alcance de la mano diariamente, no hemos perdido, al contrario, ningún tipo de relación con nuestra comunidad, y estamos permanentemente al pie del cañón. Muy bien, Paco, nos va a quedar para la próxima lo de la autovía, si parece bien. Sé que han aprobado, esto sí, lo podemos decir, que el acceso principal al pueblo sea por Ruta 31, que es el que habían gestionado desde el municipio ya por 2017. Exacto, exactamente. Sí, me parece importante, muy cortito. Sí. Que nos pasó lo mismo que con tantas otras áreas, ¿no? Hospital, viviendas. Siempre veo el esfuerzo del programa Minca de autoconstrucción, y ahí tendría que haber 60 viviendas hoy. ¿Sí? No hubiésemos tenido 4 años de un gobierno que hizo del déficit algo sagrado. Como si eso no tuviera un costo en la vida cotidiana de las familias. Tampoco nos recibía el titular de Vialidad, y mucho menos nos recibía el ministro de Transporte para conversar temas fundamentales y estratégicos. Bueno, enhorabuena, hoy no solamente tenemos un gobierno que articula permanentemente con la oposición, de hecho estuvo el ejército esta semana acá en San Antonio de Areco, no es una decisión... aunque les cueste decirlo, son todas decisiones que toma el gobierno nacional y provincial, ¿no?
lo mismo que estos 20 millones de pesos que ingresan en materia de ingreso federal extraordinario por mes, o los que ingresan en materia de tarjeta alimentar. Lo cierto es que ahora podemos retomar esta cuestión que es esencial para el desarrollo y para la salida de esta pandemia, ¿no? Porque tiene que ver con el trabajo local. De hecho, anunciamos en el día de ayer una inversión de 7 millones de pesos desde Educación de la provincia para aprovechar que no hay clases en estos momentos y hacer pequeñas obras en las escuelas a través de obra pública local con contratistas locales. Bueno, el movimiento de la autopista, poder conectar el parque industrial con el acceso principal a San Antonio de Areco por la ruta 31, que hoy es de tierra, y poder asfaltarla, poder pensar en una nueva área de servicios, poder trabajar sobre los terrenos que hoy son de vialidad nacional y que van a pasar a ser propiedad del municipio, y qué desarrollo turístico productivo se le puede dar a eso. Son todas cuestiones, el avance con la terminal en la obra que está desarrollando ECO, que también fue parte de nuestra gestión, la nueva conectividad que va a tener San Antonio de Areco, no solo con la fibra óptica de Telecom, sino también con la conectividad que va a tener Villalía, a partir de una gestión que hizo la cooperativa y que la destrabamos en la ENACOM. Todo eso va a ser fundamental para salir de esta situación. Entonces, insisto, nosotros vamos a estar trabajando muy fuerte en lo que para nosotros es prioritario: generación de empleo, que no se caiga el empleo, sostenimiento de los rubros de la economía local, desde la cultura hasta la producción y el comercio, y que el fin de este año nos encuentre ya superada esta pandemia, y también recuperando y hasta multiplicando las posibilidades de desarrollo productivo y económico que tiene San Antonio de Areco, que son inmensas. Muy bien, Paco. Ahora desde el Senado de la provincia de Buenos Aires. Llevó todo un tiempo no debe estar todavía acomodado. No, porque además la actividad es poca. Uno de los temas que hemos insistido mucho estos días es justamente retomar la actividad. De hecho, fui personalmente al Senado para demostrar que nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que estar laburando, que no pueden estar los legislativos frenados, y del mismo modo creo que en el interior, y cuando digo el interior no me refiero específicamente a San Antonio de Areco, sino a que no son zonas densamente pobladas, el esquema de aislamiento, el esquema de cuarentena, debería ser muchísimo más flexible. La verdad que me parece totalmente contradictorio que tengamos esquemas más duros en lugares como San Antonio de Areco, donde la trazabilidad y el control del contagio es mucho más sencillos, que en grandes centros urbanos. Me parece que debería ser al revés, con otro modelo, que si pudiéramos tener un trabajo más consensuado, quizás podríamos debatirlo más abiertamente y evitar que la caída sea tan pesada. Creo que esta semana se discutió mucho por qué pagos fáciles no, recaudación de la municipalidad sí. ¿Qué opina de eso? Sí, una contradicción absoluta. Como también los horarios, me parece que concentra una enorme cantidad de gente en un periodo de tiempo acotado, cuando la realidad es que deberíamos darle el mayor margen posible a las actividades exceptuadas para que puedan trabajar, porque eso es un empleo atrás. Y bueno, salió ya la norma nacional que le va a permitir a los pagos fácil, va propago, etcétera, que es una herramienta fundamental en este momento. Cuanto más bocas de pago tengamos, menos concentración de público va a haber. Así que a partir del lunes van a tener que empezar a trabajar. También hubo un cortocircuito informativo en la semana, lo habrá escuchado, en el tema más espinoso, que es el de la salud, que mientras el subsecretario Crudo decía 4 por televisión, después informaban 3 por 4 infectados. Sí, bueno, a mí me parece que el trabajo que está llevando adelante el área de salud es muy serio, es muy responsable. Y además, la verdad que tenemos que estar muy agradecidos por el esfuerzo que están haciendo todos, ¿no? Desde el personal de salud, pasando por los recolectores de residuos, el personal administrativo, los inspectores, la policía, todos los que están cuidándonos y haciendo bien su tarea, sin excesos ni abusos. Me parece que es importante poder reconocerlo. Y es evidente que se pueden dar
contradicciones. Por eso digo que lo importante es poder tener un ámbito de conversación en el marco de una crisis para evitar el margen de error o salir rápido de cuando se comete algún error, que todos lo cometemos. Muy bien, Paco, muchas gracias. No, por favor. Antes de ir a un tema musical vamos a poner, acá me mandó anoche, y lo quería comentar, el doctor Marcelo Vigil, que está de director del Hospital Provincial de Zárate. A principio de semana surgió una información que se distribuyó mucho por los medios locales. Hay un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica en Zárate, sí, infectado con coronavirus, a quien había atendido el doctor Vigil en el hospital. Y bueno, acá corrió la versión de que, bueno, anoche me manda, llegaron los resultados del test de coronavirus para el propio doctor Vigil, que le da negativo. Me parece una información muy importante porque todos los que conocemos y queremos y respetamos a Marcelo, sabemos que es población de riesgo, que tiene algunas operaciones encima, algunas situaciones de salud encima que le exigen cuidarse, y sin embargo es un orgullo verlo, ¿no? Ponerse al frente de un hospital en Zárate, un hospital provincial, con toda la experiencia que él tiene, y bueno, y correr estos riesgos. Por eso digo que tenemos que estar absolutamente agradecidos a todos los que están poniendo el cuerpo en esta situación para cuidarnos. Aprovecho para mandarle a Marcelo un abrazo muy grande. Acá me manda una foto del análisis que le hicieron en el centro de investigación. Acá, bueno, no importa, el análisis debe ser del Maistegui, el resultado. Sí, no lo alcanzo a ver bien, pero... Porque para toda la zona lo está haciendo el Maistegui. Y me mandó acá que le da negativo. Si bien él estuvo aislado en su casa en estos días... Sí. Lo mismo que le pasó al gobernador. Es una cosa similar. Y así dice, conferencia de estudios de laboratorio, bueno, que le da negativo. Acá está cualquiera que después lo quiera ver. Se puede publicar y hacer circular. ¿Cómo estamos para pedir un tema? Con fecha... ¿Te complico la vida? No, fecha 17 de abril. Mientras pide, me gustó mucho y lo escuché por Marcelo en este programa. Los días sin memoria de La Trasnochada, porque la verdad que es fue uno de los finalistas de las murgas uruguayas en los carnavales. Nosotros pudimos llegar a verlo porque fuimos para la llamada, después se suspendió por mal tiempo, pero pudimos participar de muchas tabladas y pudimos ver a La Trasnochada en la primera noche que concurrimos. Fue espectacular, a Eva le encantó también. Y la letra es impresionante porque es perfecta para esta situación, y además motivante, así que dedicada a todo el pueblo de San Antonio de Areco. Cerramos con eso. Yo no me acuerdo, pero ustedes tampoco. No te olvides de los días cuando todo estaba mal, no pienses